Ya, a ver, para continuar con la acentuación de los adverbios terminados en mente. Te decía que generalmente no, es una regla general que todos los adverbios terminados en mente llevan dos fuerzas de voz, dos acentos tónicos, pero lo que no garantiza que todas se tilden. Entonces, ya te expliqué sobre el origen latino, que es la reunión de dos términos, de un adjetivo más un sustantivo. Entonces, la tilde del adjetivo condiciona la tilde del adverbio. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el adjetivo por sí solo se puede tildar, entonces en el adverbio también sucede lo mismo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy representativo. Aquí el ejemplo ágilmente. Ágilmente. ¿Ves que el adjetivo ágil lleva tilde por sí solo, ¿no? Como adjetivo. Y así le adhieras el sufijo mente, ágilmente, no ha variado, sigue llevando su tilde. Por lo tanto, el adverbio ágilmente es tildado. Entonces, la tilde del adjetivo condiciona la tilde del adverbio. Si el adjetivo se tilda, entonces el adverbio también se tilda. Frágil, frágilmente. Hábil, hábilmente. Son tildados. Y esto es de acuerdo a la regla de tildación, ¿no? La regla de tildación, ya sabes, aguda, grave, o esdrújula o sobreesdrújula. Eso ya debes de saberlo. Frágil, que es una grave que termina en L. Hábil, similar, ¿no? Entonces, el adverbio de modo transforma los adjetivos. La función principal de estos adverbios terminados en mente es la de explicarte el modo en que sucede la acción, la forma en que sucede la acción. Esa es la función principal. Entonces, no existen adverbios con el sufijo mente. No existen adverbios con el sufijo mente cuando indican origen, pertenencia o cargo. Por ejemplo, si hablamos del origen oriental. Tú no puedes decir orientalmente. Igual tampoco puedes decir extranjero, extranjeramente. Si hablamos de una línea política, por ejemplo, entonces, mira, estas figuras, estos términos que no pueden convertirse en adverbios, son, como ya te indiqué, los que se relacionan con el origen, la pertenencia o el cargo. No puede existir orientalmente ni extranjeramente, etc. ¿Ya cuáles son los pasos para tildar los adverbios terminados en mente? El autor nos indica que el primer paso es
no centrarte o no fijarte en el sufijo, sino más bien fijarte en el adjetivo. Fijarte en el adjetivo. Paso 2. Una vez que te fijas en ese adjetivo, tienes que seguir las reglas generales de acentuación o tildación. Ubicar si se trata de una aguda, de una grave o llana, de una esdrújula o de una sobreesdrújula, etc. Y de acuerdo a eso, verificar su tildación, ¿no? Si termina en S en vocales, se tilda, etc., ¿no? Si es una aguda que termina en S en vocales, se tilda. Ahora, ese es un ejemplo. El tercer punto, es colocar la tilde. O sea, no es nada complejo esto, ¿no? Como ya te expliqué, las palabras que llevan tilde no varían, simplemente le adhieres el sufijo mente. Ahora, veamos estos dos temas que me faltaban, la coherencia textual y las conjunciones. La coherencia textual. Un texto. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de enunciados. ¿Qué son los enunciados? Los enunciados, Gucho, son oraciones separadas por comas y por puntos. Oraciones separadas por comas y por puntos que conforman un texto, conforman un párrafo, y esos párrafos conforman un texto, ¿no? Pero entre esos enunciados, es necesario, es importante, es fundamental la coherencia. Solo si estos enunciados poseen coherencia, poseen un tema en común, logran convertirse en texto. Si no, son otra cosa, cualquier cosa menos texto. El conjunto de enunciados, al adquirir coherencia textual, también relaciona a los enunciados con una misma realidad. Aquí están dos puntos muy importantes, la coherencia textual y la realidad. Y esta realidad, más adelante la vamos a relacionar con el contexto. Los enunciados todos los enunciados deben estar centrados en un mismo tema, compartir un mismo tema. ¿Cómo se construyen los textos? Los textos se construyen a medida que cada enunciado genera nueva información. Cada enunciado aporta con nueva información. O sea, es la reunión de datos, ¿no? A mayor enunciados, mayor información. Y entonces se convierte en... Entonces el texto crece, ¿no? Va de poco a más. Entonces los enunciados siempre deben estar anexados, deben estar unidos, deben estar relacionados, jamás separados. Es imprescindible un tema en común o un tema común. Ya las relaciones de cohesión entre las unidades que conforman un texto. Ya. Este es el concepto, ¿no? ¿Qué es la coherencia textual? Son relaciones de cohesión, relaciones de correspondencia entre las unidades que conforman un texto.
Ahora en el segundo punto, cuando estábamos hablando de que debería de haber una correspondencia con la realidad o con el contexto, tenemos que el texto necesita relacionarse con la situación de correspondencia, con la situación de ocurrencia. Cuando el texto se relaciona con la situación de ocurrencia, surgen las relaciones contextuales, es decir, el contexto. Este contexto está conformado por elementos tales como... ¿Qué elementos conforman el contexto? Son 6. El enunciador, el destinatario, la intención, el lugar, el tiempo, el lugar social. Por ejemplo, un artículo periodístico. El enunciador, ¿cuál sería? ¿Quién sería? Sería el periodista, ¿no? El que está escribiendo el artículo. El destinatario, ¿quiénes seríamos? Todos nosotros, los que vamos a adquirir el periódico y vamos a leer ese texto. La intención, ¿cuál sería? La intención es la de informar, ¿no? Es la intención que emplean los periodistas, la de informar. El lugar, por ejemplo, si nos habla de el bloqueo de una carretera, por ejemplo, la vía Casma-Huaraz bloqueada, ya el lugar sería Casma-Huaraz, específicamente en el distrito de Pariacoto. Ya el tiempo, ¿cuál sería el tiempo? Digamos, pongamos una fecha, diciembre, 28 de julio, por fiestas patrias, se bloqueó la carretera, porque el lugar social sería el bloqueo de la carretera, debido a al poco apoyo, al mínimo apoyo del gobierno, que el pueblo de Ancash desea revocar a su presidente regional, etcétera, etcétera, y un montón de temas. Ese sería el lugar social. O sea, son un conjunto de cosas, un conjunto de elementos que conforman el contexto, de cómo se relaciona, de cómo surge esta coherencia textual. Entonces, el contexto, los elementos que componen este contexto determinan el texto, como ya te dije. Este contexto crea el texto. Y por consiguiente también crea la estructura y la interpretación del texto, porque todos estos elementos acompañan el texto. Ahora, la coherencia textual, en resumen, está relacionada con 2 puntos. El primer punto, dice, es la relación de correspondencia entre sus unidades conformantes, es decir, la relación de correspondencia entre sus enunciados. Ya sabes que son enunciados, ¿no? Entonces, acá nos habla del nexo, de la relación, de la construcción de enunciados, pero de manera que entre ellos existe un tema en común. En todos estos enunciados tiene que existir un tema en común. Ahora la relación, el punto 2 de la coherencia textual sería para que exista una coherencia textual debe de existir una relación de adecuación entre el texto y el contexto. O sea, debe haber correspondencia también entre el texto y el contexto. Es así como se da la intención comunicativa del hablante.
La coherencia textual está relacionada a la comunicación. A la comunicación. Entonces, para que exista comunicación entre el que desarrolla el texto y el que lo lee el texto, ya debe de haber estos dos puntos que te señalé, ¿no? La correspondencia entre los enunciados y la correspondencia entre el texto y el contexto. Correspondencia entre los enunciados y correspondencia entre el texto y el contexto. ¿Qué nos falta? A ver, está ahí.